Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol. La guerra comercial entre Colombia y Ecuador se agudiza y sus consecuencias aumentan con el paso de las horas. Pues Daniela, después de que Ecuador le impusiera aranceles a Colombia, los dos países se trenzaron en una serie de medidas que podrían afectar a sus economías. La discusión de fondo tiene que ver con la cooperación en la lucha contra el crimen en la zona de frontera. Eduardo Hernández, justamente usted tiene la cronología de lo que ha pasado en las últimas horas. Cuéntanos los detalles. Buenas tardes. Aleja, muy buenas tardes. Pues mire, el primer golpe y la primera decisión fue la del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que hacia las 11 de la mañana de ayer anuncia la imposición de un 30% de aranceles para los productos colombianos. Dice que el cobro de un impuesto de seguridad se hace necesario para financiar la lucha contra el crimen en la zona de frontera, dada la falta de cooperación por parte de las autoridades colombianas. Pasaron las horas, el ministro de Defensa responde que sí ha habido cooperación en materia de seguridad, pero casi a la 1 de la mañana de hoy, cuando el Ministerio de Comercio anuncia con un trino y un comunicado aranceles recíprocos del 30% inicialmente para 20 productos ecuatorianos que llegan a nuestro país. Ha llamado la atención que casi en simultánea la Cancillería publica también un comunicado pidiendo a Ecuador que desista de los aranceles que le habían impuesto a Colombia. Después de eso, casi a las 5 de la mañana vino el anuncio del ministro de Minas, Edwin Palma, en torno a la expedición del borrador de una resolución que busca suspender la venta de energía al vecino país, una medida que entrará en vigor a las 6 de la tarde de hoy y que se convirtió en uno de los golpes más dolorosos para el vecino país, pues depende de esa energía colombiana para evitar apagones. Y no se demoró mucho en responder la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano. También a través de su cuenta en X anuncia la imposición de tarifas o impuestos a Colombia por el uso del OCP, es decir, el oleoducto de crudos pesados, que es una tubería de unos 400 kilómetros instalada en la Amazonía ecuatoriana y que le sirve a Colombia para llevar petróleo a los puertos sobre el Pacífico. Recordemos que Ecuador es el sexto comprador de productos colombianos, especialmente de manufacturas, y como vemos actualmente la balanza comercial de ambos países favorece en este momento a Colombia en más de 800 millones de dólares y con intercambios que en este momento están en riesgo por la guerra comercial que se desató entre ambos países. Eduardo, gracias. Pues ante esta situación en la frontera colombo-ecuatoriana, hay temor entre los trabajadores y transportadores porque esta guerra arancelaria podría disminuir el intercambio comercial entre los dos países, afectando el empleo. David Sánchez se encuentra en Ipiales. ¿Qué pasaría si se concretan los anuncios? David, buenas tardes. Stephanie, televidentes, pues sencillamente desempleo y crisis económica es lo que temen precisamente los que están vinculados con esta cadena de la comercialización de productos en el exterior. Pero hay que hacer una diferenciación. Una cosa son los productos informales que se compran en cada lado de la frontera, galletas, dulces y que usted encuentra de manera dinámica. Y otra es ya la importación y exportación de productos de gran número, llevados con camiones como estos. De hecho, hemos registrado la mañana de hoy que en la frontera de Rumichaca ha llegado una gran cantidad de camiones desde Ecuador, precisamente preveyendo esta guerra de aranceles que se está dando. Les contamos cuál es el panorama y qué dicen precisamente los vinculados. Este es el panorama de una de las bodegas aduaneras en Ipiales. Arroz, galletas, insumos agrícolas, entre otros productos, abarrotan los espacios esperando el proceso aduanero. Diariamente, entre 200 y 250 camiones cruzan la frontera, generando alrededor de 2.000 empleos. Por ello, la preocupación de estos trabajadores ante los anuncios de aumentar aranceles. Lo que se sabe hasta el momento nos tiene muy preocupados, con una incertidumbre total y máxime ahorita que el gobierno colombiano ha manifestado que está armando un borrador de un decreto para contrarrestar la medida establecida por el presidente Noboa del Ecuador. Los conductores de tractomulas también sienten temor porque la carga que hoy se moviliza podría disminuir. Se pueden ver afectados realmente gran trabajo de los transportadores, tanto de Nariño como del sur de Colombia, porque realmente son muchas la carga que se mueve por el puente internacional de Rumichaca. Del 1.900.000 toneladas que vienen hacia el departamento de Nariño por carretera, cerca del 26% es exclusivo exportación hacia el vecino país del Ecuador. La relación con Ecuador se ha venido deteriorando, según el alcalde de Ipiales.
El gobierno ecuatoriano ha hecho todo lo posible por dañar las relaciones. Hace unos meses nos puso más de 800 presos, literal, los vino a tirar acá en la zona de frontera. Ahora con esas medidas económicas lo que van a estimular, primero es la incertidumbre para inversionistas y dos, va a generar el tema de estimular el contrabando. Entonces estamos muy preocupados porque esas medidas parece que no son consultadas. Para algunos académicos y agentes aduaneros se están mezclando temas que no deberían interferir en las relaciones de los dos países. Para muchas personas, para todos nosotros, nos parece que no deberíamos mezclar lo uno con lo otro. Pues narcotráfico es narcotráfico, pero el tema comercial no debería afectarse. Según sectores productivos, la frontera con Ecuador movió en 2024 más de 2.600 millones de dólares, lo que la convierte en la frontera más activa del país. A raíz de la difusión de las noticias, se ha incrementado el tráfico vehicular y de camiones de carga en esta zona de la frontera colombo-ecuatoriana. Y lo que se espera es que este tipo de anuncios y amenazas a través de redes sociales queden en eso, en solo anuncios y que no se materialicen el próximo 1 de febrero. Alejandra, usted tiene más información. Sí, señor. En un rato entonces regresamos con usted para otra parte de desarrollo de lo que está ocurriendo allá en la frontera colombo-ecuatoriana. 12:38 del día. Ecuador ya había cerrado desde Navidad del paso fronterizo con Putumayo. Hoy los comerciantes y los habitantes de esa región del país tienen que pasar en lanchas por el río que separa a los dos países y buscan trochas para no quedarse incomunicados. El comercio está reportando millonarias pérdidas. Así, en motocicleta, habitantes de la frontera norte ecuatoriana buscan los pasos fronterizos para cruzar hacia Colombia, ante el cierre del puente sobre el río San Miguel desde el pasado 25 de diciembre. Muchas personas desconocían esta información y quedaron atrapadas en diferentes países, tanto colombianos como ecuatorianos. Personas del municipio están buscando alternativas para que estas personas retornen a su país de origen por pasos irregulares. Esta decisión no paraliza el problema, simplemente lo transforma. Dado que el crimen organizado y no organizado no pide pasaporte, simplemente cambia de rutas, cambia de desplazamientos, los problemas continúan. Según las autoridades del Putumayo, en el tiempo que lleva cerrada la frontera, comerciantes y empresarios han perdido más de 70.000 millones de pesos. Nos cerraron la frontera, ahora nos aumentan el 30% de aranceles, lo que implica que van a subir los costos tanto de productos, servicios y mercancías. Ahora bien, lo importante para nosotros es que el comercio siga funcionando de la mejor manera, porque si no, se aumenta el contrabando y sobre todo se aumenta la inseguridad que es tan importante para nosotros, los municipios fronterizos del departamento del Putumayo. El cierre de la frontera y la imposición de aranceles también tiene en vilo a los empresarios del turismo en la región entre Colombia y Ecuador. ¿Y cómo avanzan las estrategias de seguridad de Colombia y Ecuador en la frontera? ¿Han dado resultados? Esas preguntas surgen luego de las críticas del presidente Daniel Noboa que hizo al papel de las autoridades de nuestro país en esta lucha contra el crimen. Hemos conversado varias veces con el presidente Petro y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado. Y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita. Desde la Cumbre Económica Mundial en Suiza, el presidente de Ecuador le dijo al diario El Tiempo que no hay sintonía entre gobiernos. Ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. Siempre pues se dice que va a haber control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. O sea, ¿está descontento usted un poco con la...? Sí, no estamos en la misma página en ese sentido. Pero el ministro de la Defensa en Colombia piensa lo contrario. Colombia y Ecuador mantienen una relación supremamente fuerte en temas de seguridad. Desde Medio Oriente dijo el ministro Sánchez que al parecer hay una fractura en la información que le entregan al presidente de Ecuador. Colombia no solamente ha hecho esa estrecha colaboración y articulación regional y también internacional, sino que lidera esta lucha y comparte capacidades, comparte información. Y aquí lo que tenemos que es hacer una aclaración de alto nivel y que avancemos como naciones, porque no nos podemos seguir en este tipo de discusiones y fracturando la relación tan fuerte. También se han desarrollado extradiciones. En el año 2024 se realizaron 8 extradiciones de Colombia hacia Ecuador y también se realizó una extradición de Ecuador hacia Colombia.
Colombia comparte frontera con Ecuador en Putumayo y Nariño. En esas regiones, los resultados operacionales de la Armada y el Ejército han tenido subidas y bajadas en los últimos años. Según las fuerzas militares, una disminución en las capturas de criminales, menores rescatados, sometimientos e incautación de explosivos y depósitos ilegales, pero un incremento en la incautación de droga, de armas y en los combates contra los grupos que delinquen en esas regiones, como el ELN y las disidencias de las FARC. Un día antes que Noboa anunciara las medidas comerciales hubo otro ingrediente. El presidente Petro insistió en su cuenta de X en la liberación del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, condenado por casos de corrupción. Dijo que sus afectaciones están asociadas a tortura psicológica y lo comparó con los presos políticos en Venezuela y Nicaragua. Y Colombia reaccionó con 2 fuertes medidas a esos aranceles impuestos desde Ecuador. También impuso nuevos aranceles a los productos que llegan desde ese país y suspendió la venta de energía, lo que supone un duro golpe a la economía ecuatoriana. Laura Rojas, ¿desde cuándo se suspende esa venta de energía? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Minas y Energía dijo que esa medida va a comenzar a regir a partir de las 6 de la tarde de hoy. Sin embargo, hizo una salvedad. Dice que de momento este documento está en comentarios para revisar muy bien la medida, pero sí dijo que lamenta que Ecuador haya tomado esa decisión de imponer aranceles a los productos que exporta a Ecuador, que en algunas oportunidades, por ejemplo, cuando Colombia tuvo una sequía intensa y que hubo retos para la generación de energía, aún así no dejó solo a Ecuador para entregarle esos excedentes de energía que necesita Ecuador y que lamenta un poco entonces esta situación diplomática que están enfrentando ambos países. Esto fue lo que dijo. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, apareció en rueda de prensa para confirmar la suspensión de exportación de energía a Ecuador, medida que, dijo el ministro, se tomó para responder a una agresión y garantizar la energía de los colombianos. No es una medida que nos guste, no es una medida que nos aliente, no es una medida que queramos porque avanzamos precisamente en ampliar la oferta de energía hacia el pueblo ecuatoriano, pero esta es una respuesta a una medida de agresión del gobierno. Ecuador depende de la energía que compra desde Colombia. En los últimos meses, esa electricidad cubrió entre el 8 y 12% de su demanda eléctrica. Aquí ellos claramente están en desventaja. Para nosotros es un negocio adicional, es un negocio que representa más o menos, como tú lo mencionabas, en el año 2024 representó en promedio 27, 28 millones de dólares mensuales. Hoy en día es menos porque en ese momento se exportó a unos precios mucho más altos. Hoy en día ese valor está del orden de unos 18, 20 millones de dólares. Pero la guerra comercial por la energía no se quedó en la medida de Colombia. 2 horas después, Ecuador anunció que responde recíprocamente en relación con el uso de un oleoducto de ese país que usa Colombia para transportar petróleo. Sin embargo, no precisó si suspenderá el servicio o impondrá un arancel ni desde cuándo lo hará. Sí, ya incluso lo anunció la ministra, anunció que iba entonces a extender los aranceles precisamente al transporte de crudo. Estamos analizando cuáles serían los impactos, eso insisto, en las distintas compañías, porque allí hay privadas y públicas. Por este oleoducto pasan cerca de 11.000 barriles de crudo colombiano cada día. Esa medida de suspender la venta de energía de Colombia a Ecuador, insiste el ministro de Minas y Energía, entonces es una respuesta de las medidas que primero tomó Ecuador. Sin embargo, dice que este no es el camino, que están buscando espacios precisamente para solucionar este impasse, porque como ustedes lo acaban de ver en la nota, pues ambos países tienen una balanza comercial bastante importante y no solamente en los productos que lleva Colombia a Ecuador, sino también en los servicios. Sí, señor, una relación muy fuerte. Gracias, Laura. Pues para contarnos qué está pasando en Ecuador, hacemos contacto con Daniela Valencia en Quito, de nuestro canal aliado Ecuavisa. Daniela, hablemos de cómo puede impactar a Ecuador esta decisión de Colombia de suspender la venta de energía eléctrica a ese país desde hoy, a las 6 de la tarde. Pues sí, buenas tardes. Bastante preocupados en Ecuador por estas decisiones simétricas que adoptó el gobierno de Gustavo Petro, especialmente con suspender la exportación de energía eléctrica, tomando en cuenta que, por ejemplo, en 2025, en diciembre, se exportó cerca de 15 millones de dólares y en 2024, cuando hubo esta época de sequía que llevó al Ecuador a suspender el uso de energía eléctrica por cerca de 14 horas en las familias ecuatorianas, esto llegó a 67 millones de dólares.
Así que si continúan estas medidas, ¿qué tendrá que hacer el gobierno ecuatoriano? Encender las hidroeléctricas en las horas de alta demanda, tomando en cuenta incluso que febrero y marzo se consideran época de sequía para el país. Esto es lo que te podemos contar. Además, en horas de la mañana, claro, también nos sorprendió esta noticia de la ministra de Energía, Inés Manzano, respecto a esta decisión de consultar un poco esta tarifa que se le cobra a Colombia por el transporte de crudo a través del sistema de oleoductos de crudos pesados, y es que esto afecta directamente a este acuerdo binacional que se firmó el 11 de febrero de 2013. No se ha dado mayor información por parte de la ministra y de las autoridades del Ecuador con respecto a este tema. Daniela, además de esos sectores que usted nos cuenta, ¿qué regiones o en dónde se benefician principalmente de esa energía que Colombia le vende a Ecuador? Yo diría que a nivel nacional, porque cerca de esta necesidad que tiene el Ecuador de 5.000 megavatios, el 5% corresponde de la energía de Ecuador. Ha sido el colchón que ha utilizado el Ecuador para la alta demanda que tienen los ecuatorianos de energía eléctrica. Como les decía, en febrero y marzo se espera esta época de sequía y lo que se ha dicho es que el Ecuador tiene aproximadamente 40 días de colchón para ver qué opciones toma respecto el abastecimiento de energía eléctrica. Daniela, le quiero preguntar ahora por esa relación histórica y tan fuerte que ha tenido Colombia con Ecuador. ¿Qué dicen los gremios, por ejemplo, de estas medidas? Los gremios están bastante preocupados. En horas de la mañana, el representante de la Cámara Ecuatoriana Colombiana dijo que al ser una medida que no corresponde directamente al comercio, incluso Colombia podría presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Pero lo que han dicho varios sectores productivos y comerciales del Ecuador a lo largo de la mañana con varios comunicados es que a ellos les preocupa esta relación comercial que se ha construido durante décadas y que afecta a cerca de 3.000 millones de dólares, que esperan que ambas naciones se sienten a dialogar de forma recíproca, de forma responsable, tomando en cuenta además que el año pasado las exportaciones de productos ecuatorianos hacia Colombia crecieron en un 4% y llegaron cerca de 800 millones de dólares. Ellos han dicho que Colombia recibe cerca de 1.100 productos ecuatorianos, así que es bastante preocupante y esperan que se dé este diálogo. A Daniela de nuestro canal aliado en Quito, gracias por la información. A las 12:49 les contamos que en Colombia hay más de 2.000 empresas que exportan sus productos a Ecuador y saldrán afectadas por las medidas arancelarias que anunció el presidente de Ecuador. Precisamente, Luis Apolo, usted habló con algunas de esas empresas. ¿Qué le dijeron? Lucía, buenas tardes. Hay incertidumbre en estas empresas y nosotros estamos precisamente en una de las bodegas de una empresa de alimentos que envía sus productos. Ustedes van a ver en pantalla papas en paquete a Ecuador. Nos dicen que Ecuador es su principal cliente extranjero y por eso es tan importante. Ellos tienen la esperanza y la fe de que esto se solucione lo más pronto posible para que esas negociaciones que ya tienen para este año no se vean afectadas. Nosotros también hablamos con otros sectores como el sector de plásticos, manufacturas, quienes dan su posición frente a esta situación actual comercial entre las dos naciones. Veamos. Monterrojo es una empresa colombiana que desde hace 6 años exporta papas fritas, plátanos, yucas y otros snacks a Ecuador. El anunciado arancel del 30% a sus productos les cayó como un baldado de agua fría. Este solo cliente representa el 30% de nuestras exportaciones anuales. El año pasado compraron alrededor de $750.000. Nos vuelve prácticamente inviables respecto a los demás productos importados y obviamente nos alarga mucho la brecha con los productos locales allá en Ecuador. Como Monterrojo, son más de 2.700 empresas que cada año exportan sus productos a Ecuador y saldrían perjudicadas con este arancel. De enero a octubre pasado, Colombia exportó a Ecuador 1.529 millones de dólares, mientras que las exportaciones de Ecuador a Colombia sumaron 702,6 millones de dólares. Es decir, la balanza está a favor de Colombia en 826,4 millones de dólares. Entre lo que más exporta Colombia a Ecuador está energía eléctrica, plásticos y manufacturas, medicamentos, azúcares de caña y derivados, aceites vegetales, cosméticos, vehículos y autopartes, alimentos procesados, combustibles, entre otros. El sector de plásticos le vende al año a Ecuador al menos 100 millones de dólares en productos, según explicó el presidente del gremio a Negocios Dito. Si entramos al mercado ecuatoriano,
con un arancel del 30%, pues va a ser muy difícil, por no decir imposible, ser competitivos en ese mercado. 30% es, digamos que un sobrecosto excesivo. Colombia exporta medicamentos, es muy importante, medicamentos, productos de aseo, productos de belleza, productos alimenticios terminados, productos confitería, papel, plásticos, exporta materiales de construcción. Los productos que trae Colombia de Ecuador son enlatados de atún y pescados, mariscos, aceites vegetales, maderas, arroz, cacao en polvo, entre otros. El presidente de la Cámara Ecuatoriana Colombiana también se mostró preocupado. En el tema de Ecuador, que nosotros aproximadamente compramos a Colombia 2.000 millones de dólares, es decir, 1.990 y algo, de los cuales el 60% corresponden a materia prima para generación y fabricación de productos. Ese 60% va a estar afectado en la proporción de lo que la materia prima significa en esta producción, en un 30%. Y el otro 40% que compramos, producto terminado para comercializar en el Ecuador, va a tener un efecto todavía más fuerte. Entre las empresas de Colombia que exportan a Ecuador están Colombina, Carvajal, Ingenios Azucareros, Jambal, Colgate, Renault, Hino Motors, Toyota, entre otras. Hay pequeñas, medianas empresas como esta, la que les estamos mostrando, y grandes empresas que exportan sus productos y están ubicadas en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, en Cundinamarca, en Bolívar, en Atlántico, Caldas y Santander. Y los empresarios de estas zonas del país esperan que prime el diálogo para que no se vean afectados estos procesos productivos. Así es, Luisa, pues el Valle del Cauca también se vería afectado con la implementación del nuevo arancel por parte de Ecuador, porque es el segundo socio comercial del departamento. Valentina Gallego, ¿qué sector se vería afectado? Stephanie, televidentes, buenas tardes. La preocupación también llega al Valle del Cauca, pues a diferencia de las otras regiones, en el departamento tenemos una canasta diversificada. ¿Esto qué quiere decir? Que exportamos diferentes productos de diferentes industrias. Ejemplo, se vería afectado los medicamentos, la moda, la belleza, los insumos para industrias textiles, pero además en los últimos 2 años hemos tomado mucha fuerza en dispositivos inteligentes como tarjetas inteligentes, que son las que se estaban exportando al país de Ecuador. Pero además, estrategias locales de la capital, de la Cámara de Comercio y de la Secretaría de Desarrollo Económico como Mi Primera Exportación estarían en riesgo. El incremento anunciado por Ecuador del 30% a los aranceles de las importaciones desde Colombia afectaría al comercio de Cali y la región. Los productos exportados hacia ese país generaron un impacto superior a los 150 millones de dólares solo en el 2024. Y en 2025 compró cerca de 350 millones de dólares, un crecimiento del 6% en relación al año anterior. Entre los productos exportados por las empresas caleñas que se verían afectados están los medicamentos, la confitería, el azúcar, aceites, cableado eléctrico y tarjetas inteligentes. Más de 400 empresas están exportando efectivamente a Ecuador. Y no estamos hablando de las empresas grandes. Según el gerente regional de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, la situación en el Valle del Cauca se agudiza con la crisis social, política y de seguridad por la cual atraviesa la región. Cierres permanentes en las vías que mueven el comercio exterior, y esto complejiza mucho la situación para desarrollar comercio exterior. El aumento desproporcionado del salario mínimo, todo esto genera presiones. Cali ha reducido el desempleo alcanzando las menores cifras registradas en 19 años. Programas como Mi Primera Exportación, donde microempresarios hacen su primera venta internacional a países como Ecuador, estaría en riesgo. Que mantiene la cifra de desempleo en el 8% aproximadamente. Esto habla de reducir volúmenes de exportación y también algo que es fundamental para nosotros. Ante el anuncio del nuevo arancel, la alcaldía de Cali anunció mesas técnicas con los gremios y el sector productivo para mitigar los impactos y proteger a los exportadores. ¿Cuál es su opinión sobre la guerra comercial entre Ecuador y Colombia? Los leemos en @noticiascaracol.
12 del día, 56 minutos. En los próximos días iniciará el juicio contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González, los dos hombres señalados de asesinar a golpes a Jaime Esteban Moreno. En el escrito de acusación de la Fiscalía hay detalles del papel como determinadora del ataque de Cleidimar Fernández, hoy prófuga de la justicia. Han pasado 83 días desde la madrugada del 31 de octubre de 2025, aquella en la que Jaime Esteban Moreno fue víctima de una brutal golpiza hasta morir. Con este documento de 12 páginas, la Fiscalía ya tiene listo el inicio de la etapa de juicio en el caso. Allí habla del papel de Juan Carlos Suárez y Ricardo González en el brutal ataque. Eran conscientes que existió un acuerdo voluntario en medio del cual ambos desplegaron acciones idóneas para causar la muerte de Juan Esteban, al propinar múltiples golpes dirigidos en su mayoría a una zona vital del cuerpo humano como es la cabeza, y a pesar de esa conciencia quisieron hacerlo. La prueba clave de la Fiscalía, según el escrito, son los videos de cámaras de seguridad donde se evidencia la agresión desmedida, sumada a los testimonios. Para el ente investigador, los dos señalados agresores tenían plena capacidad de comprensión de lo que estaban haciendo. Sabían que acordar golpear de manera contundente a otro ser humano en estado de indefensión y dirigir los golpes hacia la zona vital, como la cabeza, traería consecuencias graves. Pese a ello, decidieron hacerlo. La Fiscalía en el documento señala a Cleidimar Fernández como determinadora del ataque, quien de manera insistente les indicaba que debía darle golpes y acabarlo, y aprovechando que se encontraban en una calle solitaria en horas de la madrugada. Cleidimar continúa prófuga de la justicia. En su contra pesa una orden de captura y una circular roja de Interpol. La audiencia, de la que se conocerá fecha exacta en los próximos días, se desarrollará en el Juzgado 45 del Circuito de Bogotá. 12 del día, 58 minutos. Colombia decide 2026. Los candidatos pasan al tablero de Noticias Caracol y hoy tenemos el gusto de escuchar las propuestas del candidato Enrique Peñalosa. Lo veían ustedes hace 2 segundos remangándose la camisa. Eso quiere decir que manos a la obra, ¿cierto, candidato? Totalmente listo, Alejandra. Bueno, el candidato Enrique Peñalosa ha sido en 2 oportunidades alcalde de la capital de la República y esta es su tercera aspiración presidencial, ¿así es? Sí. Bueno, muy bien. Uno porque quiere ser presidente de Colombia. Porque yo amo mi país, es lo que yo he hecho toda mi vida. Trabajar, estudiar, prepararme y además aprovecho para a los colombianos, me encanta poder estar comunicándome con ustedes, es decirles que hay un mensaje de Cristo que me parece muy importante en el Sermón de la Montaña. Él dice, cuidado, cuidado con esos que hablan muy bonito, falsos profetas. Fíjense más bien en lo que han hecho. Por sus frutos lo conoceréis, dice en el Evangelio de San Mateo. Por sus frutos. Entonces hay muchos políticos, hay muchos candidatos que hablan muy bien. Pero yo los invito a que más que lo que dicen los candidatos se fijen en lo que han hecho. Yo sí le he mejorado, gracias al voto de los bogotanos, con un equipo maravilloso de gente extraordinaria, le hemos mejorado de verdad la vida a los ciudadanos con vivienda, mejorando la seguridad, con hospitales, con parques, con el metro, con sistema de... Y eso es lo que vamos a hacer por todo Colombia. Bueno, entonces empecemos hablando de las propuestas, pero antes de eso vamos a comenzar poniendo el foco en la coyuntura del día. En medio de esta situación de policrisis nacional, hoy amanecimos hablando de lo que está ocurriendo en nuestras relaciones con Ecuador. ¿Le parece si nos vamos a la frontera? Perfecto. Desde allí es donde realmente sabemos cómo se vive la incertidumbre, cómo se está desarrollando el día a día después de los múltiples anuncios. David Sánchez, ahí detrás de usted, candidato, está en Ipiales. David, ¿qué quiere preguntarle usted al candidato Enrique Peñalosa? Alejandra, precisamente el candidato, al hacer un análisis con muchos de los especialistas, hablan de que esta crisis se ve originada precisamente por el manejo visceral de la diplomacia. Ya no hay diplomacia, ahora hay redes sociales. ¿Cómo evitar ese tipo de manejos irresponsables de diplomacia que afecta precisamente la calidad de vida de todos los que están en zonas como la frontera, cuando hoy las campañas se dedican precisamente a atacar y no a proponer a través de redes, candidato?
No hay que proponer, pero creo que esta crisis es muy ilustrativa, porque por supuesto necesitamos que se arregle. Colombia exporta 1.600 millones de dólares al Ecuador. Son decenas de miles de empleos que están en juego. Es importante para Ecuador y para Colombia. Pero lo que sí es cierto es que siempre se ha dicho que somos los candidatos que criticamos al petrismo, los que decimos que Petro ha sido complaciente con los grupos armados ilegales, que no ha hecho nada, porque las cifras muestran claramente que han venido conquistando cada vez más y más áreas de Colombia, pero ahora es el presidente de un país, ya. Trump ya lo había dicho y ahora es el presidente del Ecuador, que lo dice claramente, más allá de que espero que arreglemos esta crisis, que Petro no ha hecho nada para arreglar el problema de los grupos armados ilegales en la frontera con el Ecuador. Entonces esa es una prioridad enorme para Colombia, para que los colombianos puedan recorrer su país sin miedo. Me doy cuenta que está de acuerdo con la premisa de que Colombia no está en la misma página que Ecuador, según lo que dijo el presidente Noboa. No, ambos problemas... pero las medidas anunciadas por Ecuador, ¿cómo las lee No, usted? por supuesto que es algo que hay que arreglar, hay que quitar los aranceles, además violan todos los acuerdos del Pacto Andino y demás. Y hay que arreglarlo para el bien de Ecuador y para el bien de los colombianos. Aquí lo que nosotros necesitamos hacer de verdad, sin hablar paja, es que los colombianos ganen más, que tengamos seguridad y que ganen más, que vivamos bien. Y en Ecuador y en Colombia tenemos ese problema de grupos armados ilegales, pero es muy grave que un presidente de un país diga que el gobierno colombiano no está haciendo nada y él conoce bien el tema porque es en su frontera. Entonces entremos en materia por seguridad. ¿Qué es lo que usted propone para exorcizar esa crisis en este momento con Ecuador? Bueno, primero que todo lo que nosotros tenemos es que fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas. Los funcionarios más importantes en mi gobierno van a ser las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Policía. Los colombianos tienen que poder recorrer su país tranquilos en todas partes. Y no es porque nosotros tengamos selvas, porque algunos dicen, no, es que como Colombia tiene selva, no, han venido conquistando y dominando, controlando territorios donde los campesinos son matoneados, reclutamiento de niños y por supuesto no puede haber inversiones que generen más ingresos. Pero nosotros tenemos aquí al lado a Brasil, un país como Brasil que tiene todas las selvas y en Brasil no hay un solo centímetro del territorio brasilero que haya estado controlado por los grupos armados ilegales, porque allá gobiernos de izquierda y de derecha pues han fortalecido siempre las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros vamos en equipo, en alianza con los Estados Unidos, vamos a tener todos los recursos, la tecnología. Aquí los drones, en mi gobierno no los van a tener los grupos armados ilegales, sino que el ejército nuestro, nuestras fuerzas especiales van a tener los mejores drones, los mejores equipos, todos los sistemas para interceptarle hasta los pensamientos a estos delincuentes. Y además, obviamente, hay que hacer algunas carreteras muy importantes también. Ahorita miramos el tema de las carreteras. Por ejemplo. Pero mire, antes de lo del tema de las carreteras, este es un mapa donde quisimos subrayar y eso que nos quedó faltando. No, pero es que yo quiero precisamente mencionar por qué. Es que a veces también no solamente se necesita en estas regiones que haya el ejército, sino también hay que hacer inversión social y ayudar a apoyar a los campesinos a la sustitución de cultivos. Y por ejemplo, aquí hay una carretera crítica, por ejemplo, que es de Cúcuta, ¿no? Y que va por Zulia a Tibú hacia la costa, que además permitiría un enorme desarrollo para Norte Santander, sacar carbón coquizable y demás. Pero además le pasa por el ombligo al Catatumbo. Entonces esta carretera también sería muy importante para lograr el control del territorio por parte del Estado colombiano. Incluso aquí, para no ir a otra también, está otra que es la carretera que va Cúcuta, por ejemplo, hacia Arauca, por Saravena, que es una trocha hoy. Entonces son exactamente donde faltan esas carreteras, donde hay problemas. Y hay muchas otras inversiones. Aquí en Chocó también hay, por ejemplo, una carretera que no es que esté concentrada en la violencia, pero el desarrollo del Chocó, Quibdó queda a 80 kilómetros del mar y se llega a Tribugá, donde podría estar el mejor puerto de Colombia. Pero entonces resulta que
no hay carretera. Yo diría que posiblemente la mitad de la población de Chocó ni siquiera conoce el mar. Entonces, aquí tiene que haber progreso. Acá hay otra zona, por ejemplo, está también el Cauca, ¿no? La carretera que va a Popayán esa ya existe, pero hay que hacer una verdadera excelente carretera para el desarrollo. Entonces, aquí, en fin, hay una serie de cosas, pero nosotros lo que es cierto es que voy a tener liderazgo, voy a lograr, y además yo ya he logrado los resultados, porque es que yo ya, por ejemplo, intervine el Cartucho y el Bronx, que era a 2 cuadras de la casa de Nariño, donde no entraba la policía. Y nosotros acabamos con eso, con esos grupos, con esas ollas a donde no entraba la policía. Y ahora ahí tenemos un SENA, ahí tenemos entonces parques, grandes parques. Pero las proporciones son absolutamente diferentes. No, pero es que lo que importa es que, vuelvo a decir, una cosa es hablar, porque todos los candidatos que usted invite aquí van a decir que van a ser duros con los grupos armados ilegales. Aquí le estoy diciendo de algo que durante 60 años ningún alcalde ni ningún presidente se había atrevido a hacer, que era intervenir el Bronx o el Cartucho con grupos armados ilegales, tener el liderazgo con la policía, tener el carácter, tener el liderazgo, el trabajo en equipo. Y podemos pasar al tema, por ejemplo, también de la seguridad urbana, porque es que el tema de Colombia no es solamente el tema de las regiones, sino que es que la gente no puede caminar por su barrio en las ciudades colombianas. La gente le da susto sacar un celular y pensamos que eso es normal. No, aquí hay que hacer cumplir la ley. Ser estricto en el cumplimiento de la ley no es autoritarismo, es democracia. Y en ambas alcaldías, aquí por ejemplo, en mi primera alcaldía reduje la tasa de homicidios por 100.000 habitantes de 47 a 32 y en la segunda de 16 a 13. ¿No? Eso sí ha vuelto a subir desde que me fui, la tasa de homicidios. Entonces, yo vuelvo a decirle a los ciudadanos que más importante que las palabras es alguien que haya demostrado resultados. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, acabar con eso de que hay delitos menores. Entonces, que robar una bicicleta no da cárcel, o robar un celular no da cárcel. Pero eso significaría una reforma estructural a la justicia. Hay que hacer reformas a la ley, pero es que yo fui alcalde y nosotros capturábamos a los delincuentes y resulta que los jueces los dejan libres. Entonces hay que hacer unas reformas legales para garantizar que esa gente se va a la cárcel. ¿Y dónde los va a meter? Y vamos a construir cárceles. Colombia necesita 25.000 cupos de cárcel. Yo construí la cárcel distrital, que es una de las mejores de Colombia. Además, donde hay procesos de rehabilitación, lo que prácticamente no hay en ninguna otra cárcel de Colombia. Exactamente. Entonces, nosotros acá hay que hacer una guerra contra la extorsión. La extorsión está acabando. Yo leía una noticia hace 2 días que estaban cerrando todo el comercio en Buenaventura porque los extorsionistas los tienen locos. Aquí vamos a hacer una guerra a muerte contra la extorsión en Colombia, en todos los barrios, en todos los rincones de Colombia. Aquí vamos a tener unos comandos especiales de intervención urbana, de la policía en equipo con la fiscalía, con el ejército, con el GOES, con la DIJÍN, ¿no? Para realmente enfrentarnos. Aquí, en las ciudades colombianas, en Colombia, el crimen no es de un joven que salió a robarse algo para llevarle almuerzo a la abuelita. Son empresas del crimen. El que roba el celular hace parte de organizaciones. Entonces, estas empresas no las vamos a acabar con policías uniformados, simplemente. Entonces, vamos a aumentar radicalmente los policías de civil, el que está sentado al lado de alguien en el bus, en la calle. ¿Y van a ser policías nuevos? Van a ser policías. ¿O se van a transferir ya del pie de fuerza? Tenemos que aumentar el pie de fuerza de la policía. Y tenemos que tener mucho más apoyo para la inteligencia y vamos a tener más policías de civil. ¿Cuánto tiempo se demora preparar Eso a un se policía? toma tiempo, un poquito, pero ese es el tipo de cosas que hay que hacerle toda la prioridad. Y además con el liderazgo se logran resultados muy rápidos, como lo logramos. Pero lo que es cierto es que vamos a lograr que se haga efectivo el derecho a vivir sin miedo.
Bueno, eso en cuanto a seguridad urbana, pero también para mejorar la calidad de vida de las ciudades y que se traduzca en calidad de vida a nivel nacional, hay intervenciones infraestructurales, hay intervenciones en materia de vivienda. A usted lo conocemos como un gran urbanista, como un hombre que ha sacado adelante grandes obras, y con usted hay que hablar del metro. Una pregunta desde las calles de Bogotá. Sí, una pregunta desde las calles de Bogotá le tiene Tatiana Gordillo, porque también está en plena efervescencia el tema del metro de la capital, o mejor, de la segunda línea. Escuchemos a Tatiana. Tatiana, ¿qué le quiere preguntar al candidato? Candidato, desde aquí, desde las calles de Bogotá, le pregunto por la segunda línea del metro para la ciudad. ¿Usted mantendría un apoyo a un metro que ya está diseñado de manera subterránea para esa segunda línea, o se iría más bien por un metro elevado tal como el que usted diseñó y acordó durante su paso por la alcaldía de Bogotá y que de hecho ya está en construcción? Bueno, me parece importante aquí lo que dice Tatiana, y es lo siguiente, ¿no? Aquí Petro fue alcalde 4 años, ¿no? 4 años, tuvo los mismos recursos, el mismo tiempo que yo, y no hizo metro, no hizo nada, ni siquiera creó la empresa Metro, y es mentira lo que él ha dicho, que dejó los diseños, ¿no? Y después nosotros sí contratamos ese metro que ven en las imágenes, el metro que está haciendo, nosotros lo diseñamos, lo financiamos y lo contratamos. Y así es que vamos a hacer obras por todo Colombia, vías de penetración, carreteras, etcétera. Ahora, la segunda línea del metro también, por supuesto, hay que hacerla. Hay que hacer los estudios para ver qué es lo que es más viable. El metro subterráneo, pues por supuesto, cuesta más del doble y tiene mucho más imprevistos. Una de las razones tal vez por la que los proponentes no quisieron, pero lo que sí es importante es que veamos, a Claudia López nosotros le dejamos una... Petro ni siquiera entregó, nos dejó un enredo. Hicimos el metro nosotros. Petro no fue capaz, nosotros sí, el metro que se está haciendo. La siguiente alcaldía, que tuvo una empresa perfecta que le dejamos, tampoco fue capaz de contratar el metro. Entonces, esos son los resultados que yo le digo a los ciudadanos. Así como decía Cristo en el sector de la montaña. Fíjate, por sus frutos los conoceréis. Y hay muchas cosas que hacer. Aquí, por ejemplo, yo veo la salud. Otro tema bien efervescente en este momento. Otro tema crítico. No hay derecho a que uno veamos todos los días gente llorando porque sus niños no tienen acceso a la salud. ¿Y qué va a hacer con el déficit que hay en este momento? Bueno, en buena medida lo que se necesita es gerencia, que es lo que hicimos. Yo también yo ya arreglé el desastre que dejó Petro en Bogotá, el desorden monumental. La gente tenía que hacer fila desde las 2 de la mañana en los hospitales, no para que la atendieran, sino para pedir una cita que de pronto ni le daban. Entonces nosotros arreglamos ese tema de las filas. Dejó Salud Capital totalmente quebrada, la recibió perdiendo 10.000 millones de pesos al año, la dejó perdiendo 380.000 millones de pesos. Lo arreglamos. Construimos unos hospitales espectaculares, ojalá tuvieran las imágenes aquí en el hospital de Usme, el hospital de Bosa, hospitales bellísimos. Eso es lo que vamos a hacer en toda Colombia, pero eso es con gente excelente, con gente buena de todas las regiones de Colombia, cero corrupción. Yo he estado 2 veces en la alcaldía, nunca he tenido ni nadie en mi equipo, ni siquiera una acusación de corrupción. Mire, es otro mundo distinto. Vamos llegando al final de estas propuestas que usted nos compartía, algunas de las muchas, ¿no? El capítulo de carreteras ya lo abordamos en cierta medida, pero es que quiero hacer doble clic en esta de Villavicencio, Bogotá, que ha sido un karma para la gente de los llanos orientales. Incluso los geólogos ahí dicen, eso no hay manera de arreglarlo, es una cordillera nueva. ¿Y cuál es su propuesta frente a esa carretera de Villavicencio, Bogotá, claramente que hay que hacer, es media Colombia, que son los llanos. ¿Y alterna? No estar no, esa vía hay que hacerla, es crítica, hay que completarla, porque hay partes que ya están hechas y donde se ha hecho lo que hay que hacer, funciona, es una belleza carretera. Pues los invito a los que no lo conozcan a que recorran esa carretera con túneles, con puentes, pero hay que hacer muchos túneles y puentes porque obviamente la cordillera oriental en Colombia tiene unos suelos bien complicados, entonces, pero no hay razón para que media Colombia esté incomunicada, que son los llanos, esté comunicado con Colombia, entonces hay que hacer la carretera, no solo la Villavicencio, ojalá perfecta, que es crítica, sino también Yopal, Sogamoso, e incluso desde Mocoa a Pasto, por lo que se llama el trampolín de la muerte, Mocoa, San Francisco, ¿no? Entonces, venga, y carretera Panamá, ¿cómo va a ser eso? Yo sí creo, mire, si aquí en Colombia, en vez de estuvieran más bien alemanes o franceses, ¿no? O ingleses,
¿Alguien cree que no se habría hecho la carretera Panamá? ¿Y qué va a hacer Por con el Dios, tapón del hay que Darién, hacer, que es zona de reserva? No, se puede proteger el medio ambiente, hay que proteger el medio ambiente, pero es exactamente una selva igual a la que hay en América Central y en muchas otras partes, y hay que hacer, ¿qué tal tener a Medellín a 10 horas de Panamá? La cantidad de exportaciones que podríamos llevar a América Central. Aquí necesitamos que los colombianos ganen más, que ganen más plata, y para eso necesitamos hacer carreteras, porque Colombia es uno de los países que tiene más ciudades y, a diferencia del resto de América Latina, las tiene hacia el interior, lejos del mar. Entonces es crítico integrar las carreteras colombianas. Nosotros vamos a hacer una maratón de diseños. La gente subestima los diseños. Los diseños a veces toman casi igual de tiempo, cuestan mucho tiempo hacer la licitación, pueden durar 3 años, etcétera, porque cuando alguien quiere hacer obras, resulta que no están los diseños listos. O resulta que no hay plata. Eso es lo que más me preocupa. La plata. Bueno, es que va a haber inversión. Aquí tenemos posibilidades de hacer equipo con la inversión privada. Por ejemplo, los hospitales que hicimos, nosotros hicimos hospitales con APP, ¿no? Entonces, vivienda. Yo alcancé que te pasaste rápido lo de vivienda. Sí, ¿sabe por qué? Pero, por ejemplo, porque es que se acabó el tiempo. 30 segundos para que usted Pero hable. es que yo, por ejemplo, de nuevo acá, yo hice proyectos de vivienda social para más de 300.000 personas. Entonces, vamos a hacer vivienda y vamos a financiar la vivienda a los que hoy están pagando alquiler, incluso con subsidios para los que quieran comprar la vivienda que hoy tienen alquiler. Casi la mitad de los colombianos viven en alquiler, y vamos a ayudarles si quieren vivienda nueva, o si no, para que compren una vivienda ya usada en donde viven, o otra en el barrio. Muy bien. Candidato, nos vamos a preguntas rápidas para respuestas rápidas. Ahí ya está activadito el lápiz y usted marca la casilla de sí o de no. ¿Va a presentar una nueva reforma tributaria? Sí, vamos a presentarla, pero no para cobrar más, sino menos en muchos sectores, para que las empresas colombianas puedan competir. Porque es que aquí lo que tenemos que entender es que lo que hace que la gente gane más es que haya más inversión privada. Y para eso, si cobramos más impuestos que en otros países, los inversionistas y las máquinas y el empleo se van a otras partes. Candidato, sí o no, sin explicación, ¿va a promover una asamblea constituyente? No, ni por nada. Soy muy distinto de don Cepeda. ¿Mantendría el modelo donde las EPS administran los recursos de la salud? Se necesita algún esquema de articulación entre el paciente pero hay que mejorarlas, hay que fortalecerlas financieramente, y van a ser regionales, pero sí, se necesita. ¿Peajes a motos? No. No. ¿Pico y placa para vehículos híbridos? Yo sí creo que deberían tener pico y placa. Yo ¿Sí? tengo uno híbrido, pero los híbridos no enchufables. Que es distinto. Ok, híbridos Lo que es no importante enchufables. es que lo siguiente, hay un esquema, en fin, no importa. Bueno, candidato, vámonos para la última. Sí, no, rapidito, cárcel para menores de edad, homicidios. En todos los países del mundo hay cárcel para delitos graves para menores de edad. O sea, cárcel sí. Con procesos de rehabilitación y atención especial, no la cárcel normal, pero sí. ¿Cadena perpetua a violadores y feminicidas? Por lo menos unos 40 años, sí, y hay que tenerles control el resto de la vida. ¿Adopción para parejas del mismo sexo? Sí. ¿Nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, fracking? Sí, urgentísimo, más Entonces, petróleo. le vamos a poner sí, varios sí, ¿cierto? Y reducción de ministerios para ajustar el gasto nacional. Sobran muchísimas entidades, hay una cantidad, hay que ser eficientes, con gente excelente. Y es que eso, de nuevo, aquí de lo que se trata, colombianos, es que Colombia puede ser un país seguro, rico, ya está inventado. ¿Cómo es que se han vuelto ricos los países a donde están yendo los emigrantes colombianos? ¿Por qué ganan más en Chile? ¿Por qué ganan más en Costa Rica? Porque se apoya la inversión privada y porque hay seguridad. Y eso, pensemos juntos, con gente de toda Colombia, con resultados de verdad, con amor, vamos a sacar esta Colombia adelante. Es Enrique Peñalosa, el candidato por Oxígeno. Me faltó preguntarle eso, pero será en otra oportunidad, candidato. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra, y muchísimas gracias, colombianos. Son días decisivos. Los candidatos a la presidencia se preparan para defender sus propuestas de campaña. Estamos comenzando, este será un semestre muy intenso. Pasarán al tablero, estarán en la redacción, en la Plaza Caracol, en debates y en distintos escenarios donde sus iniciativas se pondrán a prueba. Arranca Colombia Decide 2026.
Confrontarán sus proyectos con sus contendores para que Colombia los escuche, porque el país exige respuestas. Sino que la sociedad misma le exige a los candidatos de que formulen propuestas serias. Su voz cuenta. Abstenerse no es la solución, es como darle la espalda al problema. Su voto decide. Es importante dentro de la sociedad para poder hacer cambios. Síganos en Noticias Caracol, Noticias Caracol en vivo y todas nuestras pantallas digitales. El país que queremos está en sus manos. El país que soñamos, lo elegimos juntos. Que siga avanzando y que finalmente lleguemos un poco más cerca de la paz. Colombia Decide 2026. En nuestras ediciones. Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. Se acaban de conocer nuevos detalles en el caso de las niñas envenenadas con talio, hecho que tiene en la mira de la justicia a Zulma Guzmán, la mujer que por ahora sigue detenida en Londres. Esto nos cuenta la directora del programa Los Informantes, Mariel Viraraco. Muy buena fuente de Interpol me cuenta la siguiente historia. No fue verdad que a mediados de diciembre la señora Zulma Guzmán Castro, que está acusada de haber envenenado a unas niñas en Bogotá con talio, se tirara al río en un intento de suicidio. No hay tal. La policía se acercó a la señora Zulma Guzmán, que había salido con una maleta, con un paquete para dejarla en un lugar. Luego se le acercaron a decirle que tenía un requerimiento en Colombia y ella, huyendo de la policía, se tiró al río. Ellos mismos la rescataron y la llevaron a un hospital. La atendieron en el hospital y cuando le dieron de alta, las autoridades le dijeron, tiene que acercarse dentro de 2 días, por favor, para que le notifiquen formalmente que tiene un requerimiento de extradición con Colombia. Ella se fue para su casa, no se sabe desde dónde, y compró unos tiquetes para Brasil. Apareció una alerta, una alarma de la Interpol, la detuvieron y hoy está en una cárcel. El proceso de extradición puede demorar su tiempo, pero las autoridades colombianas tienen fe de que la señora Zulma Guzmán venga a Colombia a explicar lo que pasó y que se haga justicia. El señor Juan de Bedú estuvo en la fiscalía dando una declaración, no rindiendo ninguna indagatoria, no. Estuvo en la fiscalía y le entregó a las autoridades un GPS que la señora Zulma Guzmán había intentado ponerle a su carro. La historia es la siguiente. Ella entró al parqueadero del edificio donde vive el señor de Bedú en Bogotá y intentó, eso funciona, es una cajita que funciona con un imán, intentó pegársela en el carro, por alguna razón no pudo. El celador del edificio miró a través de las cámaras y vio una señora ahí gestionando el carro del señor de Bedú, baja, le pregunta, ella cuando ve que la están cuestionando, le responde cualquier cosa y se va del edificio, pero deja el GPS. Pues Juan de Bedú se lo entregó a las autoridades. Ese GPS tiene una SIM card. Están averiguando qué información adicional tiene ese aparato, por ejemplo, lugares, ubicaciones. Bueno, eso tiene toda clase de información que seguramente va a ser útil para la investigación, porque se va a saber qué fue lo que pasó. Colombia Decide 2026. En este momento faltan 44 días, 18 horas, 8 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando Colombia decida en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y a la 1:52 p.m. activamos el radar de la política y arrancamos con el candidato Abelardo de la Espriella, que pasó hoy al tablero de Noticias Caracol con sus propuestas, con su plan de campaña. Le preguntamos por la imposición del 30% de aranceles por parte de Ecuador, la situación de la salud en Colombia y sus propuestas en materia de seguridad. Y esto fue lo que dijo. Y le haría un llamado muy respetuoso al presidente Noboa para que reconsidere esa decisión. Con eso no le hace daño a Petro, le hace daño a la economía colombiana. ¿Qué es lo que usted promete al país en el milagro de la salud? Necesitamos un plan de choque de 90 días por una razón elemental.
Esto no es un problema solo del sistema, se nos está muriendo la gente. Entonces hay que presentar un plan de choque humanitario para reactivar los tratamientos críticos y suministrar los medicamentos que la gente no tiene hoy. Todo el tiempo hablamos de la extorsión, que es otro gran flagelo y que voy a atacar de frente. Me interesa que no extorsionen al gran industrial, pero también a la viejita que en Suacha le van a pedir 5.000 pesos todos los días para que abra la tiendecita. Nosotros necesitamos restablecer una alianza que ha sido histórica, estratégica y muy beneficiosa para Colombia, una alianza con los Estados Unidos y con el Estado de Israel. Correcto, eso hace parte de las soluciones. ¿Por qué? Porque necesitamos un plan Colombia 2. Usted nos dice esta frase, nos la manda su equipo, el milagro de que la plata del pueblo sea para el pueblo, y propone un bloque anticorrupción liderado por usted. ¿Esto va a ser como un tipo de policía judicial? Lo que propongo yo es un bloque anticorrupción, integrado por la UIAF, que es la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Eso hoy lo tienen desmantelado. Inteligencia de la Policía, Inteligencia del Ejército, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, dirigido directamente y en persona por el presidente de la República. Y ya que estamos hablando de Abelardo de la Espriella, hoy el candidato Sergio Fajardo fue directo y reaccionó a los comentarios de Abelardo en redes sociales, en el que prácticamente dice que la batalla, y abro comillas, es entre la democracia y el comunismo. Fajardo fue duro, pero también aprovechó y tiró dardos a otro candidato, a Iván Cepeda, por no alguna reacción de él, sino por su silencio, por un silencio incendiario. Asegura que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda solo buscan polarizar más a Colombia. Un político te habla de comunismo desde un carro, es porque no tiene ni idea qué siente y piensa la gente en la calle. En Colombia la gente no está hablando de comunismo, está hablando de la extorsión, del miedo que tienen para salir a las calles, las bandas criminales, de los corruptos que andan sueltos en un festival de la corrupción. Están hablando de las necesidades que tienen para poder conseguir los medicamentos de salud, que no los consiguen y que les toca sacar la plata del bolsillo. Colombia no está hablando de comunismo en las calles. ¿Aliarme con Cepeda? Jamás. Colombia no necesita más gritos, más insultos, más guerras. Colombia no necesita incendiarios que lleven el fuego para prender la llama de la rabia, del resentimiento, de la furia. Los gritos de Cepeda son ensordecedores. Sí, no estoy charlando. Los gritos de Cepeda son los gritos del silencio cómplice con este gobierno, el gobierno del caos total, del silencio corresponsable de lo que está pasando hoy en Colombia, de la paz total que se convirtió en caos total. Y adivinen quién se lanzó de un paracaídas. ¿Quién es este personaje que está en la foto? Es David Luna. La idea se le ocurrió a su equipo de campaña y la palabra lanzamiento de campaña pues se la tomaron muy en serio. Montaron a Luna en una avioneta, lo subieron a 10.000 pies de altura y allá arriba pues ya no hay vuelta atrás. Luna se lanzó, pero no solo, imprimió una camiseta con las fotos de sus compañeros de la consulta y fue con ellos. Vean ustedes. Estaban esperando la llamada desde las 7:30 de la mañana. Me monté en el avión y empezamos a subir. Allá arriba no estaba solo, llevaba conmigo a mi equipo, lo llevaba en una camisa. A mis compañeros de consulta los subí también a 10.000 pies de altura y decidí lanzarlos conmigo, porque esto no se trata de uno, se trata de sumar. Y ojalá se animen para que todos hagamos un gran lanzamiento. Tengo miedo, pero estoy absolutamente convencido que hay que superar los miedos para gobernar este país, y más en equipo, con la gran consulta. Vamos a ver si los demás precandidatos de esa consulta se unen y también se lanzan en un paracaídas. Pero a la 1:57 de la tarde es momento de irnos a escuchar las propuestas de los candidatos al Congreso. Allá está nuestro compañero Juan Pablo Contreras, que está listo desde la Plaza Caracol. Juan Pablo, con un invitado que vuelve entonces al Congreso. ¿De quién se trata? Juan David, muy buenas tardes. Se trata del doctor Jorge Enrique Robledo, quien tras 4 años de receso, él ocupó por 20 años una curul en el Congreso y busca volver al Senado de la República. Doctor, ¿por qué volver al Congreso?
Bueno, digamos que yo salí del Senado porque hice una candidatura, Juan Pablo, a la presidencia de la República, entonces eso no se podía cruzar y la idea era no volver. Pero he visto ese Congreso funcionando tan mal, ha sido tal el maltrato de Petro y del petrismo al Congreso, tanta corrupción, tanta politiquería, pues que varios amigos me dijeron, pues le va a tocar volver y bueno, aquí vuelvo al Senado. Esa es la idea, a seguir haciendo lo que hice en los 20 años anteriores, que creo que lo hice bastante bien. Usted en estos 20 años trabajó muchos proyectos anticorrupción y dice que eso se ha perdido un poco, ese debate control político. ¿Qué necesita o cuál es su propuesta en esta materia? Yo soy el congresista que más debates contra la corrupción ha hecho en la historia del Congreso de Colombia. Muchos de ellos que fueron realmente trascendentales en la vida del país. Entonces, entre otras cosas, quiero volver al Congreso a volver a hacer esos debates de control político. Voy a hacer llave con Camilo Enciso, que va a ir a la Cámara para que hagamos entre los dos ese tipo de debates que son de gran importancia, porque es que la democracia consiste en elegir al presidente, pero elegir también un Congreso que sea capaz de ser independiente del presidente, del Poder Ejecutivo, para que pueda hacer vigilancia a todas las cosas indebidas. Entonces, eso se vuelve un asunto importantísimo. Y volver al Congreso también a tramitar unas leyes. La primera ley que hay que tramitar es reducir al mínimo la contratación directa, porque la contratación directa, es decir, a dedo, es una fuente mayúscula de corrupción. En segundo término, vamos a aprobar una ley de control del lobby. No puede ser que los lobistas se compren el Congreso para que les aprueben las leyes. Y en tercer término, una ley que le aumente las penas a los servidores públicos por actos de corrupción. O sea, es una gran batalla anticorrupción la que vamos a hacer. Usted menciona una cosa y es que el Congreso no está funcionando tan bien. ¿Qué necesita el próximo Congreso que escojan los colombianos? Pues necesitamos que los colombianos elijan bien. Eso es un llamado muy cordial. O sea, todos estos politiqueros, clientelistas que compran los votos no deben volver al Congreso, pero eso depende de los electores, porque si los electores se siguen dejando engañar, manipular, venden sus conciencias, pues por supuesto así las cosas no pueden avanzar lo suficientemente. Bueno, pero cualquiera sea el número de congresistas que lleguemos a actuar bien en el Congreso, pues vamos a actuar bien. Yo no voy a decir que todos los congresistas lo han hecho mal, no, eso no es cierto, pero sí ha predominado muchísimo en esta administración la mediocridad en el Congreso y una cantidad de conductas absolutamente inaceptables que por supuesto hay que desalojarlas del Congreso. Durante estos 20 años usted trabajó en las comisiones económicas del Congreso y conoce muy bien pues todo el panorama fiscal del país. ¿Qué necesita Colombia para solucionar estos problemas y también cómo se puede mejorar la productividad en el país? El modelo económico que se está aplicando en Colombia hace por lo menos 30 años no funciona, porque es un modelo económico calculado para destruir la industria y para destruir el agro. Nosotros pasamos en estos años de importar 500.000 toneladas de productos agropecuarios a 15 millones. O sea, crear una empresa, crear una economía campesina o indígena en Colombia es casi imposible. Entonces necesitamos un gobierno nacional y un Congreso, por supuesto, que entienda que si no se crea más riqueza y más riqueza y más empleo y más empleo, no podemos salir adelante. 70% de los colombianos en la informalidad o en el desempleo. 5 millones de colombianos en el exterior que se fueron a otras partes en vez de crear riqueza aquí, porque hay un sistema económico que es hostil. Sistema económico en economía de mercado, pero de una mediocridad pasmosa. Entonces, yo también llego al Congreso a hablar de esos asuntos. La idea es volver a la Comisión Quinta, que es la de Asuntos Agrarios, donde estuve, pero que además es la ambiental y la petrolera, porque esos son sectores que tenemos que proteger para impulsar el desarrollo nacional, Juan Pablo. Bueno, doctor, entonces cuéntenos cómo podemos encontrarlo en el tarjetón. Eso es bastante fácil, diría yo. Primero, esta coalición. Esa coalición somos el MIRA, el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. Y dentro del tarjetón yo soy el número 10. Hay una manera fácil para no olvidarse el número 10. Recordemos a muchos de los grandes futbolistas de la historia del mundo. Número 10. Cuando ustedes lo recuerden a ellos, me pueden recordar a mí y no equivocarse a la hora de votar. Cuando hoy es entonces Jorge Enrique Robledo, busca volver al Congreso de la República y pues tiene una amplia trayectoria en el sector. Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias. Les tenemos además noticias en la consulta de la izquierda, la del Pacto Amplio. Camilo Romero ya consiguió aval del Partido del Trabajo y con este paso oficialmente ya puede participar en esa consulta, la consulta del Pacto Amplio. Ya se le permite entrar justamente en esa medición del próximo 8 de marzo. Cuento, tenemos aval y vamos a la consulta progresista.
Gracias al Partido del Trabajo de Colombia por ser el primer partido que avala nuestra candidatura, que se presentará junto a Iván Cepeda y otros el próximo 8 de marzo. Sin duda, será la consulta donde salga el próximo presidente de Colombia para construir el nuevo gobierno progresista. Con coherencia siempre, para que juntos avancemos a ser la consulta presidencial más votada, mientras otros se juntan por el pasado, llamándose la gran consulta. Aquí nos juntamos por el futuro. Y Colombia tendrá por primera vez una plataforma para la inscripción de testigos electorales. Esto va a permitir entregar los reportes en tiempo real durante las elecciones. Por eso vamos a ver a Sebastián Cortés, que nos cuenta cómo va a funcionar esta plataforma. El Consejo Nacional Electoral presentó la plataforma Agentes Electorales 2026, una herramienta tecnológica para los testigos, observadores y auditores que estarán presentes en los puestos de votación el próximo 8 de marzo, pero también en las presidenciales del 31 de mayo y eventualmente el 21 de junio. Esta es la plataforma más importante que vamos a tener para las próximas elecciones. La plataforma de postulación, acreditación de testigos electorales y auditores de sistemas. Estamos en la capacidad a través de esta plataforma de capacitar más de 6 millones de personas, más de 6 millones de testigos electorales. Los partidos políticos, las agrupaciones políticas y candidatos van a poder postular en las 127.000 mesas sus testigos electorales. Ante el registrador nacional Hernán Penagos, representantes del Gobierno Nacional, de la Procuraduría y de la Fuerza Pública, el Tribunal Electoral expresó que el objetivo es dar legitimidad y transparencia sobre el pleno desarrollo de estas elecciones. En tiempo real ellos van a poder reportarle, no al Consejo Nacional Electoral, a sus partidos lo que está pasando, los incidentes diarios. Una vez se cierre la jornada de votación, inmediatamente el testigo podrá hacer la reclamación, tomar la foto del E14 y reportarle a su candidato, a su partido político, a su agrupación de lo que está pasando. Este aplicativo será también un aliado en materia de seguridad, pues con el registro se garantizará que quienes ingresen sí sean los representantes de los partidos políticos. Hemos decidido o hemos tomado la decisión de recibir testigos electorales 8 días antes, para poder garantizarle a todos los actores que tengan su acreditación, su resolución. Con el código QR no solamente se acredita a través de un carnet, viene con la resolución que emite el Consejo Nacional Electoral acreditándolo como testigo o como autor de sistema para ese día de votación. La tecnología, dice el CNE, permitirá enviar ese mensaje de garantías electorales a la ciudadanía de cara a los comicios de este año. Continuamos, por supuesto, en Plaza Caracol, escuchando a los candidatos que quieren llegar, por lo pronto, al Senado. Juan Pablo Contreras continúa allá en Plaza Caracol y está con un candidato que es cabeza de lista de Cambio Radical. Juan Pablo, adelante. Juan David, sí señor, se trata de Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista del partido Cambio Radical. Fue una vez representante a la Cámara, 5 veces senador y esta es la 6ª vez que aspira al Congreso de la República. ¿Por qué ocupar una curul en el siguiente Congreso, senador? Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, porque el próximo Congreso, particularmente el Senado, requiere elegir personas que estén cualificadas, que tengan experiencia para poder presentar las iniciativas que el país requiere, para poder presentar la reconstrucción nacional, porque hay que señalarlo. Yo pertenezco a un partido que ha sido un partido de oposición y tenemos propuestas para revertir el daño que el gobierno de Gustavo Petro ha causado en materia de salud, en materia de vivienda y por supuesto en materia de seguridad. Y eso requiere conocimiento y requiere experiencia en el próximo Congreso de la República. Senador, se habla de una crisis humanitaria en el sistema de salud. ¿Cuál es su propuesta que va a llevar para salvar a Colombia, digamos, de esta problemática? En Cambio Radical hemos presentado alternativas que corrijan los problemas que tiene actualmente el sistema de salud, pero sin destruirlo, como lo pretende hacer el gobierno de Gustavo Petro. Presentamos en 2 oportunidades una ley estatutaria para mejorar el acceso de prestación de servicios de salud en las zonas dispersas, rurales, para fortalecer la UPC, para darle agilidad a los trámites en materia de atención de salud de especialistas. Desafortunadamente el gobierno se opuso y bloqueó esa iniciativa. Insistiré en el próximo cuatrienio de presentar un proyecto de ley estatutario para corregir, repito, los errores del sistema de salud sin destruirlo y, por supuesto, fortalecer ese acceso en las zonas dispersas para que la gente que habita en los territorios rurales tenga también en materia de salud oportunidad y eficiencia en el servicio. Senador, sin duda alguna, otra de las problemáticas es la seguridad en todo el territorio nacional. Departamentos como Cauca, Catatumbo, Chocó, que han sido fuertemente golpeados. ¿Cuál es la propuesta para mejorar la seguridad en el país? Este gobierno ha abandonado los territorios. Hoy están bajo control de la ilegalidad, con una política
mal entendida, de paz total y con un aumento de cultivos ilícitos, porque no ha presentado ninguna propuesta para contrarrestar esa ilicitud en los cultivos que están hoy prosperando o están creciendo en todo el territorio nacional. La propuesta clara en materia de seguridad es revertir el daño. Hay que modificar esta política de paz total, hay que darle nuevamente herramientas a la fuerza pública para perseguir y capturar a los criminales y, por supuesto, un plan de erradicación de cultivos ilícitos. Hay que acabar esas economías ilícitas en el territorio nacional. Cuando usted habla de modificar, ¿se refiere a hacer cambios sobre lo que avanza o erradicar completamente esos diálogos de paz? Lo que proponemos es no establecer diálogos de paz con organizaciones que son bandas criminales, que promueven el narcotráfico. Eso ha dado frustración en el país y, por supuesto, ha aumentado el reclutamiento de menores, repito, y el aumento del control de los territorios por parte de estas bandas criminales. Eso hay que eliminarlo. No se puede establecer diálogos con narcotraficantes, con bandas que se dedican exclusivamente al tráfico de armas y al tráfico de narcóticos. Esa es una de las propuestas que tenemos para revertir esa política de paz total mal entendida del gobierno actual. Y habló también usted un punto importante, la vivienda. ¿Cuál va a ser el plan que usted va a garantizar para que todos los colombianos tengan vivienda? Juan Pablo, lo he dicho, tenemos experiencia en materia de salud, hemos presentado iniciativas, hemos sido autores de la Ley de Historia Clínica Electrónica, de la Ley de Biopolímeros que fue aprobada en el Congreso recientemente, y en vivienda fue nuestro partido Cambio Radical el que presentó una política importante de Mi Casa Ya, de vivienda gratuita, que hizo posible que muchos colombianos tuvieran casa propia. Eso desafortunadamente en este gobierno también se acabó, eliminó la política de vivienda. Por eso va a presentar una iniciativa, un proyecto de ley con la bancada de Cambio Radical para convertir la política de vivienda no en una política de gobierno, sino en una política de Estado, para volver a tener esa posibilidad, ese sueño de que los colombianos tengan casa propia. Senador, entonces recordémosle a los televidentes cómo lo encontramos usted en el tarjetón. Bueno, soy el número 1 del partido Cambio Radical en coalición con el partido ALMA, el que encabeza la lista de un partido que ha demostrado experiencia, que tiene trayectoria, que ha presentado ejecutorias en el Congreso de la República, que hacemos oposición, pero que también proponemos. Eso es lo que represento hoy como el cabeza de lista del partido Cambio Radical. Cuando hoy el actual senador Carlos Fernando Motoa. Juan Pablo, senador, muchísimas gracias y hasta aquí, por supuesto, el radar de la política, pero los dejamos con nuestras cápsulas de pedagogía electoral. ¿Qué son las listas abiertas y cómo se vota? Las listas abiertas son un mecanismo de votación en el que el ciudadano elige un partido y al mismo tiempo a un candidato en específico. En el tarjetón, el votante marca el logo del partido y escribe el número del candidato de su preferencia. Las curules se asignan primero al partido según la votación total obtenida y luego ingresan al Congreso los candidatos más votados dentro de esa lista. Hay listas abiertas y listas cerradas. No todas se votan igual. 2 de la tarde, 10 minutos. Mucha atención. El gobierno nacional ya notificó a varios municipios del Cauca sobre el inicio de aspersión con glifosato con drones para erradicar cultivos ilícitos. Stephanie Valencia, ¿qué zonas van a intervenir? Stephanie, en 17 municipios del departamento del Cauca se va a concentrar el llamado programa de erradicación focalizada, en el que por medio de drones se erradicarán cultivos ilícitos en esa región en este primer semestre de 2026. Según la Policía Antinarcóticos, ya hay más de 8.600 hectáreas de coca priorizadas en municipios como Argelia, El Tambo, Piamonte, López de Micay, Timbiquí, entre otros, que concentran la mayor extensión de cultivos de coca. Varios alcaldes ya han sido notificados a través de una carta que anuncia el inicio del programa en este mes de enero y que tendrá 7 programas con planes de contingencia, de abandono y restauración final para prevenir, controlar o mitigar posibles afectaciones. Organizaciones campesinas en la región ya mostraron su rechazo al uso de esta sustancia y piden mantener la sustitución voluntaria. Stephanie, gracias. Y quedó frenado en la Corte Constitucional el estudio de fondo de la emergencia económica. Rocío Franco, ¿cuál es la razón? Explíquenos.
Pues la razón está relacionada con la recusación emitida y radicada en la Corte Constitucional. Específicamente la radicó la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Es una recusación en contra del magistrado Jorge Enrique Ibáñez porque señalan que él se habría pronunciado en medios de comunicación sobre la emergencia económica y la conveniencia de una suspensión provisional. Ellos aseguran que habría prejuzgado. Lo cierto es que este caso va a manos del magistrado ponente Carlos Camargo, quien ya ha sido notificado de esta recusación y él analizará el caso, lo llevará a la sala plena y será la sala plena la que determinará si el magistrado Jorge Enrique Ibáñez es separado de este caso. Así las cosas, si es separado quedarían 8 magistrados. Así las cosas, la Corte también tendrá que analizar, luego de superar esta situación, las 27 solicitudes de suspensión y la suspensión que también ha pedido el propio magistrado Ibáñez. Pero de otro lado, déjenme contarles que en la Corte Suprema de Justicia ya se eligió a su nuevo presidente. Se trata del caleño Mauricio Lenis de la Sala Laboral. Ha quedado como vicepresidente el magistrado de la Sala Penal Hugo Quintero, quien sería el virtual presidente en el 2027, y en la sala de instrucción ha quedado el magistrado Francisco Farfán. Rocío, muchísimas gracias por su explicación en extenso. Feliz tarde, 2:13 minutos. La Contraloría aclaró dudas sobre el manejo de la deuda externa de nuestro país y advirtió que en 2029 solo para el pago de esa deuda se van a tener que destinar cerca de 90 billones de pesos del presupuesto nacional. Luisa Fernández, ¿a qué se refirió el ente de control con eso? Alejandra, buenas tardes. Se refiere específicamente a los títulos de deuda o a lo que conocemos también como el endeudamiento de Colombia o la deuda externa, que ha sido muy criticada en los últimos meses porque aseguran que Colombia se está endeudando mucho y está muy cercana a romper esa regla fiscal o a pasarse de esa regla fiscal, lo que pone en aprietos a nuestro país. Sin embargo, la Contraloría ha dicho que las operaciones que se han hecho recientemente desde la cartera de crédito público pues han funcionado para aliviar de manera inmediata al menos esa caja que tiene el país y poder cumplir con las obligaciones. Sin embargo, esa deuda externa para el año 2029, como usted lo decía, puede estar acercándose a los 90 billones de pesos. Todo esto en medio de un presupuesto inflexible cercano al 93%. Lo que quiere decir es que el presupuesto de Colombia para ese año será principalmente para el pago de deudas, de obligaciones o de compromisos y no para inversión. Esto dijo el vicecontralor. Hace un mes solo tenía la caja del gobierno, la plata disponible para cumplir las obligaciones, 1.4 billones de pesos. Y el gobierno tenía que salir a resolver, tenía unos test que se vencían, los puso en el mercado, los volvió a negociar, es decir, que de 500 billones, casi 423 billones hay que gastárselos en obligaciones que ya tiene la nación, incluyendo la deuda, y los recursos para inversión cada vez son menores. Mire, aunque dicen que todavía no se ha llegado a romper esa regla fiscal, pues sí está muy cercana, pues supera el 57%. Es por eso que la Contraloría hace llamados al Gobierno Nacional para tomar medidas inmediatas que ayuden a aliviar esa deuda en el exterior, pero además a tener un mejor flujo de caja para la inversión en Colombia. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2 de la tarde, 24 minutos. El presidente Gustavo Petro se acaba de pronunciar en torno a la suspensión de la venta de energía a Ecuador. A través de su cuenta en X replicó el anuncio de su ministro de Minas, Edwin Palma, con la suspensión del suministro energético al vecino país a partir de las 6 de la tarde y advirtió que la venta se reanudará una vez se verifique si la oferta eléctrica en Colombia será suficiente a mediano plazo. Entre tanto, la canciller Rosa Villavicencio le pidió al gobierno de Ecuador que reverse la imposición del arancel del 30%, como lo anunció el presidente del vecino país, Daniel Noboa. La ministra dijo que sí ha existido una plena cooperación en la lucha contra el crimen en la frontera e invitó a resolver este asunto a través de un diálogo amistoso. El gobierno de Colombia rechaza la imposición de un gravamen contrario a la normatividad de la Comunidad Andina, que afecta principalmente a los sectores productivos de ambos países. Favorece el contrabando y la irregularidad. El gobierno de Colombia hace un contundente llamado al gobierno del Ecuador a desistir de la referida medida y a prevenir así los impactos nocivos sobre nuestros pueblos. Al mismo tiempo, expresamos la plena disposición
para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo. 2 de la tarde, 25 minutos. El presidente Donald Trump ya está de regreso hacia Washington tras su visita a Davos, que cerró con el lanzamiento de la Junta de Paz y una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sin solución a la vista para la guerra con Rusia. La paz, en mayúscula y en documentos. Donald Trump la quiere hacer realidad. Junto a unos 35 líderes firmó la carta que le dio nacimiento a nivel internacional a la Junta de Paz para Gaza, que en principio se ideó para supervisar la reconstrucción de ese territorio palestino y mantener la paz. Pero ahora el presidente Trump la presentó como una iniciativa mucho más amplia, lo que incluso llevó a otros países a declinar su participación por considerar que quería reemplazar a Naciones Unidas. Podemos hacer muchas otras cosas. Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente todo lo que queremos. Y lo haremos en colaboración con las Naciones Unidas. Como saben, siempre he dicho que las Naciones Unidas tienen un potencial enorme, pero no lo han aprovechado. En medio de su presentación, las cámaras captaron la mano izquierda del presidente Trump y el moretón sobre ella. Uno de los encargados del plan para Gaza es el yerno del presidente, Jared Kushner, quien mostró un render de cómo quedaría reconstruida la franja de Gaza, mostrando rascacielos y proyectos de infraestructura. Iniciativa ambiciosa frente a la que reconocieron solo la seguridad hará viable. Pero si de paz se trata, la otra cita clave que tuvo Trump fue su reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien luego pidió más acciones y sugirió una operación para capturar a Putin. El presidente Trump dirigió una operación en Venezuela y Maduro fue arrestado y hubo diferentes opiniones al respecto. Pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Lo siento, pero Putin no está siendo juzgado. Trump aseguró que la reunión fue buena y que la guerra tiene que terminar. Y el primer ministro de Groenlandia aseguró que solo Groenlandia y Dinamarca pueden cerrar acuerdos sobre ese territorio autónomo. El premier groenlandés Jens Frederik Nielsen dijo que desconoce el contenido del acuerdo marco que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció tras reunirse con el jefe de la OTAN. Enfatizó que no puede haber acuerdos sin la participación de la isla. Recordó que hay ciertas líneas rojas y que la más importante es el respeto a su integridad territorial. Y en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, hay conmoción por la imagen de un pequeño que fue detenido por agentes de inmigración, ICE. El niño de 5 añitos fue detenido junto a su padre en la entrada de su casa justo cuando regresaban del colegio. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el padre huyó cuando los agentes se acercaron a él y para la seguridad del menor, uno de los agentes permaneció con él mientras iban tras su padre. Las autoridades escolares aseguran que el niño fue utilizado como cebo por los agentes para detener a su padre. Luego de pasar un año en prisión, fue liberado esta madrugada en Venezuela el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares Bracho, quien fue detenido en presencia de sus hijos cuando los llevaba al colegio. Su esposa denunció que recibió propuestas de extorsión política a cambio de su libertad. Así se veía Rafael Tudares al ser detenido y así salió de la cárcel del Rodeo 380 días después. Fue llevado en horas de la madrugada a la Embajada de Suiza, donde además de su esposa, lo esperaban el arzobispo de Caracas, Raúl Biort, el expresidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, la periodista oficialista Indira Urbaneja y el embajador de Suiza. Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael y aspiramos más temprano que tarde su libertad plena a la que tiene derecho. La boleta de excarcelación de Tudares con fecha 22 de enero le prohíbe expresamente declarar a los medios de comunicación. Su suegro Edmundo González Urrutia celebró desde su exilio la liberación y pidió por el resto de los presos políticos. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y en muchos casos sin verdad. Mariana González, esposa de Tudares, había denunciado días antes de su excarcelación que había recibido propuestas de extorsión para liberarlo, que consistían en que Edmundo González debía renunciar a la oposición y a sus pretensiones de ser presidente de Venezuela.
En otra información, Delcy Rodríguez realizó sus primeros movimientos militares en los altos mandos de las regiones de Venezuela. La página web de la Embajada de los Estados Unidos ha publicado la designación de Laura Dogo como jefa de la misión diplomática para Venezuela. Fue embajadora de Honduras y Nicaragua y por los momentos su despacho estará en Bogotá. 2:30 minutos, Beatriz, y gracias. Esta es una buena noticia. Boro, el perro que iba a bordo de uno de los trenes que chocó el pasado domingo en Andalucía, en España, volvió a su hogar. La familia de una mujer que resultó herida en ese accidente, dueña de Boro, había pedido ayuda a las autoridades para localizarlo. El Servicio contra Incendios de Andalucía informó que el animal fue encontrado hoy por un grupo de bomberos luego de una intensa búsqueda. Después del accidente, este perrito había huido por el impacto. La petición de la Fiscalía de cerrar la investigación por la muerte de la cadete Lina Zapata, un caso que ha sido relacionado con la llamada Comunidad del Anillo. Su cuerpo fue encontrado con un impacto de bala en la Escuela de Policía en Bogotá. En su decisión, el juez cuestionó duramente el trabajo del ente acusador. Ella era la teniente Lina Zapata, fue hallada muerta en un alojamiento de la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional el 25 de enero de 2006. Hoy su muerte tiene a la Fiscalía en la mira de un juez que cuestionó la falta de investigación en el caso, que prescribirá este domingo 25 de enero cuando cumple 20 años. Para el juez, la Fiscalía no tuvo el compromiso y agotó los recursos para esclarecer si la joven teniente de 19 años se suicidó, como dice la versión oficial. Se advierte que la línea investigativa impulsada por la Fiscalía no se apartó de manera sustancial de la versión inicial suministrada en el contexto institucional de la escuela. Los cuestionamientos del juez nacen, entre otras cosas, de los hallazgos del cadáver que no coinciden con el suicidio con arma de fuego, como lo dijo oficialmente la policía. Se suma que el examen de residuos de disparo arrojó resultado negativo en manos de la cadete y que además se describió la presencia de barro en ellas. Aunque el ente acusador sostiene que ese negativo no es concluyente y puede responder a variables técnicas. Pero además, el abogado de la familia de la teniente asegura que el lugar donde se halló el cuerpo no se manejó adecuadamente. En términos forenses, ese tipo de discusión se asocia con lo que se conoce como puesta en escena o staging, entendido como la manipulación intencional de una escena para hacerla aparecer compatible con un suicidio o un accidente. Cuestionamientos a los que se suma la versión de testigos que indicaban que días antes la teniente Lina Zapata habría encontrado en un computador lo que parecía ser un catálogo de personas que prestaban servicios sexuales al interior de la escuela de cadetes y que quería denunciarlo. Inclusive contactó a varias de las personas cuyas fotos aparecían en dicho documento. Uno de ellos se lo dijo así en su momento al programa Séptimo Día. Lina llega a mí como tratando de hacerme entender que era importante para mí denunciar lo que me había pasado. Lina se me acerca una vez en las caballerizas, yo estaba fumando un cigarrillo y es allí donde Lina me aborda y me hace la invitación de que denuncie, de que hablar. El juez cuestionó fuertemente la independencia investigativa de la Fiscalía. La Fiscalía debía al menos agotar aquellos actos básicos de esclarecimiento y preservación que razonablemente podían realizarse dentro de su programa metodológico y que a la fecha no se observa que hayan sido plenamente desplegados. De igual manera, el ente acusador debe preservar la independencia y objetividad de la indagación, evitando que ésta se vea permeada por intereses o estructuras orientadas a obstaculizar el esclarecimiento o a propiciar escenarios de impunidad. Pese a la decisión del juez, el futuro del caso continúa en manos de la Fiscalía, pues este domingo 25 de enero el caso cumple 20 años y prescribe, a menos que el ente investigador anuncie que ampliará las indagaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido. Y atentos porque los bancos de sangre del país viven una situación que muchos podemos cambiar. Doctora Fernanda. Buenas tardes. La realidad es que no hay suficiente sangre. Se vive una situación crítica y quienes necesitan una transfusión no dan espera. La falta de reservas pone en riesgo la atención no de cientos, sino de miles de pacientes en clínicas y hospitales de todo el país. Así que, por favor, si usted puede donar, saque el tiempo. Escuchen este dato que es realmente preocupante. Solo el 5% de los potenciales donantes dona, y detrás de esto hay miedo, mitos,
Por favor, informarse mejor nos beneficia a todos. Para usted, ¿qué tan importante es donar sangre? Pues es importante porque con eso podemos ayudar para la gente que necesita en los hospitales. Si nosotros podemos y estamos ahí dispuestos a colaborar, hoy por ti y mañana por mí. Porque es salvarle la vida a otras personas que necesitan. Pues es importante, pero yo nunca he donado. Ayudar al que necesita, ¿cierto? Es algo que no cuesta nada y beneficia a muchos. Hoy esa respuesta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de pacientes en todo el país, porque las reservas de sangre atraviesan una situación crítica. En este momento nos encontramos con un bajo número de donaciones, principalmente por la salida de vacaciones que tuvimos en diciembre y en enero. Según la red distrital de bancos de sangre, el día de ayer estábamos reportando los bancos de sangre de la ciudad en Bogotá 600 glóbulos rojos O positivo disponibles para los hospitales. Sin embargo, requerimos de manera normal entre 1.200 y 1.500 glóbulos rojos. El Banco de Sangre del Instituto Distrital de Ciencias, Biotecnología e Innovación en Salud, IDVIS, advierte una escasez preocupante de los grupos sanguíneos más utilizados en emergencias médicas. El grupo sanguíneo que más se requiere en los bancos de sangre en la ciudad y en el país es el O positivo, por ser aproximadamente el 65% de la población. Sin embargo, nosotros invitamos a los donantes O positivo, donantes O negativo, que también es nuestro donante universal, y a todos los grupos sanguíneos que puedan acercarse. La falta de donaciones afecta directamente a víctimas de accidentes, personas que requieren cirugías, mujeres en trabajo de parto, pacientes con cáncer y niños que dependen de transfusiones frecuentes. Tenemos varios mitos, dentro de los principales se encuentra que la persona que dona se puede engordar o se puede adelgazar. Esto es totalmente falso. Otro mito también muy importante es que se puede contagiar de alguna enfermedad en el momento de la donación. También es totalmente falso. Todos los elementos que nosotros utilizamos son nuevos y estériles y se muestran en el momento de realizar los procesos al donante para que tenga esa tranquilidad. Por el contrario, donar trae beneficios para quien lo hace. Dentro de los principales está esa renovación celular que hace el cuerpo en el momento en que realizamos la extracción de la sangre. Entonces tenemos glóbulos rojos nuevos, plaquetas nuevas, frescas, porque estimulamos la médula ósea, que es la parte del cuerpo que produce los componentes sanguíneos. Para saber cuál es el punto de donación de sangre más cercano a usted, puede ingresar al directorio de bancos de sangre del Instituto Nacional de Salud. Y si está en Bogotá, en Red Distrital de Bancos de Sangre o www.idvis.org.com. Eso sí, antes de hacerlo, usted debe tener en cuenta los siguientes requisitos. Podemos donar las personas que estamos entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y en general encontrarse en buen estado de salud. Mujeres que estén lactando y hayan pasado 6 meses después de la lactancia pueden realizar la donación. Personas que se hayan realizado tatuajes o hayan tenido procedimientos con agujas, sea en sus cejas o en alguna parte del cuerpo, deben esperar 6 meses después. Hoy el llamado es claro, un donante puede salvar 3 vidas. Otro mito tiene que ver con el consumo de medicamentos. Entonces, las personas piensan que eso les impide donar. Pues les cuento que en muchos casos, fármacos para el dolor, la inflamación, las alergias, tratamientos hormonales, para condiciones tan comunes como la tensión alta, no son incompatibles con la donación de sangre. Así que todos podemos salvar vidas. Feliz tarde. A donar sangre, doctora. Gracias. 2 de la tarde, 59 minutos. La entrega de 2 ambulancias marítimas para un municipio que no tiene mar en La Guajira generó polémica en ese departamento. Sin embargo, el Ministerio de Salud defendió la medida y explicó las razones. Esta es la historia. La discusión inició desde el momento de la entrega de las ambulancias marítimas para el hospital de Maicao, población fronteriza con Venezuela que no tiene costa. Esas ambulancias acuáticas no deben estar en Maicao, eso deberían estar más o menos en Manaure, en Dibuya, que sí tienen mares. Bueno, todo lo que venga para el departamento es bien recibido, pero Maicao no necesitaba esas ambulancias marítimas, porque tiene muy lejos lo que es el mar como tal. Las embarcaciones permanecen en Riohacha, donde también se ha generado la discusión. Pienso de que debieron planificar, como lo dije anteriormente, pues Maicao no tiene zona de mar y por lo tanto pues me parece como ilógico que
hayan de pronto recibido esas ambulancias marítimas. El hecho obligó a un pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud. En un comunicado informó que al ser el único hospital de mediana complejidad de la zona, el Hospital San José de Maicao está facultado para operar las ambulancias marítimas medicalizadas. También se pronunció en días pasados el gerente del centro médico sobre la importancia de los vehículos. Estos botes nos van a permitir de manera inmediata poder suplir las necesidades de emergencias médicas en la Alta Guajira. Podemos con estos botes trasladar un paciente desde la Alta Guajira, específicamente desde el corregimiento de Puerto Estrella o de Bahía Honda hasta el municipio de Uribia y posteriormente Maicao o Riohacha por tierra. La prestación del servicio de salud se realizará de manera articulada entre transporte terrestre y marítimo, lo que según el Ministerio de Salud reducirá los tiempos de traslado de pacientes. 3 en punto de la tarde. Hablamos de Barranquilla porque esta ciudad está dando ejemplo de sostenibilidad y aprovechamiento de recursos. Los elementos que se están reemplazando en el Estadio Metropolitano en medio de las obras de remodelación, como la grama, las sillas, los camerinos, entre otros, se van a reutilizar en espacios públicos de la ciudad. Con estos trabajos de levantamiento con precisión, son extraídos 7.600 metros cuadrados de grama del Estadio Metropolitano en medio de las obras de remodelación del escenario deportivo. La otra buena noticia es que toda esta grama será sembrada en parques, colegios y otros espacios públicos de la ciudad. A mí me parece apropiado que lo hagan, sobre todo Barranquilla es una ciudad que está en constante crecimiento y que pueda nosotros hacer provecho de esto, puesto que contribuye al tiempo a los mejoramientos del medio ambiente. Nosotros constantemente en Barranquilla vemos cómo los niños, las personas salen a los parques. Se trata de una estrategia de sostenibilidad y aprovechamiento de recursos que adelanta el distrito. Además, las sillas del estadio se donarán a colegios oficiales, los camerinos serán instalados en el estadio Romelio Martínez y hasta los sistemas de riego serán reutilizados en parques, bulevares y otras zonas verdes de la ciudad. Todavía están en buen estado muchas de las sillas y de pronto de estructuras que están ahí en el estadio, entonces sería bueno que se aprovechara en otros escenarios, ya sea en el Romelio o en parques o en canchas de colegio. Los barranquilleros respaldan esta medida que aporta a la conservación del medio ambiente. Y sobre todo trae mucho oxígeno, aparte que trae oxígeno, trae decoración a la ciudad. Las obras de remodelación del Estadio Metropolitano deben estar listas en 11 meses y la inversión es de 173.000 millones de pesos. 3 de la tarde, 20 minutos. A esta hora les contamos que la Superintendencia de Industria y Comercio investigará los presuntos sobrecostos en los alojamientos de Medellín durante los conciertos de Bad Bunny. Mediante un comunicado, la Superintendencia informó que iniciará averiguaciones por las denuncias hechas en redes sociales sobre cancelaciones de reservas turísticas para cobrar más por los alojamientos. La entidad explicó que existen obligaciones para respetar los términos pactados y que de no hacerlo, el prestador del servicio puede ser sancionado hasta con 2.000 salarios mínimos legales mensuales. A esta hora es noticia en norte de Santander un nuevo hecho violento que se registró en zona rural del municipio de El Tarra, en la vereda 20 de julio de esa localidad. Un explosivo lanzado desde un dron cayó sobre una vivienda campesina, ocasionando la muerte a Jofran Camilo Quintero, un joven agricultor de tan solo 18 años de edad. Este hecho ha causado consternación dentro de la comunidad, ya que Jofran había decidido quedarse en la zona a trabajar pese al conflicto para luchar por su padre, una persona con discapacidad. Según las autoridades, con este serían al menos 50 ataques realizados con aeronaves no tripuladas durante el último año en la convulsionada región del Catatumbo. A esta hora es noticia en Cali el homicidio de Diego Mazabel, un reconocido empresario de 42 años que fue asesinado por un hombre a bordo de una motocicleta cuando presuntamente intentaba robarlo. El trágico hecho se registró en el barrio El Ingenio, en el sur de Cali. Las autoridades ofrecen hasta 50 millones de recompensa por información que permita dar con el paradero y la identidad del asesino.
Mucha atención que a esta hora es noticia en Antioquia la búsqueda de Juan Sebastián Montoya Cardona, ex candidato a la alcaldía de Bello y ex inspector de ese mismo municipio, tras fugarse en medio de una cita médica cuando cumplió una condena de 10 años en la cárcel de Yaromito, en el municipio de Itagüí, por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público y prevaricato. De este hecho se cuestiona que la notificación de esta fuga por parte del IMPEC habría ocurrido casi 7 horas después, lo que también demoró los protocolos de búsqueda. Entre algunos datos se conoce que el condenado y hoy prófugo fue encargado por el presidente Gustavo Petro de la subdirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda. Las autoridades reiteraron que avanzan en esta búsqueda. A esta hora es noticia en La Guajira la confirmación por parte de las autoridades de la recaptura de una persona que protagonizó un intento de fuga luego de ser dejado en una unidad de la Policía Nacional en el municipio de Fonseca, al sur del departamento, evitando evadir el control policial. Se trata de un ciudadano señalado de fabricar, traficar y portar armas de fuego de uso privativo y preventivo de las Fuerzas Armadas. El ciudadano ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso respectivo. 3 de la tarde, 22 minutos. Utilizando el arte como una herramienta de transformación, se fundó Pop Mágico. Se ha dedicado durante más de 10 años a cambiarle el rumbo de la vida a miles de niños que habitan en las zonas más violentas del país. Apelando a ese niño interior, capaz de transformar mundos usando la imaginación, Ernesto Erazo, un ingeniero civil con alma de artista y vocación de profesor, hace más de 15 años que creó Pop Mágico, un proyecto pedagógico en zonas vulnerables de Colombia. Estamos llegando con las niñas y con los niños a través del arte, para explorar su creatividad. ¿Para qué? Para buscar la mejor forma de narrarnos. Con un máster en programación neurolingüística y creación artística, Erazo combinó su pasión por el arte y desarrolló una metodología donde el dibujo, la pintura, la literatura, lo audiovisual y la tecnología son los mejores aliados de la infancia. ¿Cuál es el alma de este proyecto que mezcla muchas herramientas lúdicas? Empieza como una herramienta que apoyamos la ejecución de la Cátedra de la Paz en instituciones educativas. De hecho, todavía lo hacemos. Pero la paz para nosotros es algo mucho más grande y es algo que encierra todo. A la fecha, esta iniciativa ha impactado a más de 4.000 jóvenes en Cundinamarca, Santander y Bolívar. Se han realizado más de 1.500 ilustraciones digitales de imaginarios de niños y 10 cortometrajes que han circulado en las salas de cine nacional. Procesos de paz en zonas apartadas de las grandes ciudades. San José donde se trabaja el tema de la etnoeducación y es una población afrodescendiente. Digamos con mucho respeto, llegamos de la maestra a pedir permiso para entrar al territorio. Y ella con las lágrimas en los ojos nos dice, eso que ustedes están haciendo es etnoeducación. Que ayudarle a estas niñas y a estos niños a pensar diferente, que hay muchas otras posibilidades antes de coger un arma. Para este 2026, Pop Mágico desea inspirar a nuevos niños y jóvenes de esa Colombia rural y seguir construyendo puentes donde el arte, más que una expresión de diversión, es un motor de creación y transformación social. Y una joven bogotana convirtió su pasión en una herramienta para que nuevos talentos encuentren un camino de oportunidades. Su fundación Crea Armonía acompaña, forma y transforma la vida de jóvenes músicos en Colombia. Bancolombia y Caracol presentan. Hola, mi nombre es Diana Castillo y esta es mi historia. Desde muy joven, la música fue parte vital en el crecimiento de Diana. Por ello, en 2017 emprendió el camino de las buenas acciones con la creación de la Fundación Crea Armonía, dedicada a transformar la vida de talentos jóvenes. Está orientada en aportar al bienestar a través de la música, potenciando los beneficios de la música. Diana, ¿qué ha significado para usted ver crecer estos jóvenes en la música? Siento que en Colombia hay muchos jóvenes con muchísimos sueños y no es tan fácil a veces lograrlo. Pasa algo mucho en el mundo de la música y es que importa su instrumento por encima de ellos. Y acá la idea es que ellos importen con cualquier instrumento. Sus estudiantes son 7 jóvenes becados que reciben clases de violín y hacen parte de un ensamble musical. Ella siempre está como mirando y buscando cómo ayudar. Le parece muy grande la oportunidad que nos da de ingresar acá. Sembrando Música en Corazoncitos es el programa insigne que con distintas actividades y estímulos se sostiene para que más personas hagan parte de esta admirable labor. Que no desfallezca
nunca, porque es hermoso lo que hace. Y el país necesita personas como ella. Por impulsar sueños y transformar vidas en cada nota, Diana Castillo es una colombiana que hace historia. Y es hora de conocer qué tendremos esta tarde en Negocios Ditu, el nuevo canal económico de Caracol. Daliana Garzón, buenas tardes. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a estar hablando con Bruce McMaster, presidente de la ANDI, sobre el riesgo que hoy corren los cerca de 2.800 millones de dólares del intercambio bilateral que hay entre Colombia y Ecuador y de cómo esta guerra comercial afecta directamente a los consumidores y a los sectores industriales que son clave para ambas naciones. En línea con esto también nos va a acompañar Gustavo Gómez, él es el presidente de Asoexport, porque aunque Ecuador es un productor potencial de café, importa grandes volúmenes del grano colombiano. Hasta noviembre de 2025, para que se hagan una idea, estos negocios sumaron algo más de 50 millones de dólares. Y finalmente vamos a estar hablando del efecto Bad Bunny en Medellín. Por cuenta de los conciertos del puertorriqueño este fin de semana, se va a mover cerca de 36 millones de dólares allí en la capital antioqueña. Esto por taquilla, por ocupación, por hotelería y comercio local. Nos va a estar acompañando Fenalco Antioquia para desarrollar este tema y también los no tan positivos en torno a estos conciertos. Así que los invitamos esta tarde a que se conecten con toda la información económica acá en Negocios Ditu. Daliana, gracias. Y ahora nos conectamos con Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo Arango Robledo. ¿Qué tendremos? Bueno, esta tarde, Daniela, muy buenas tardes para todos. Estaremos hablando entonces de esta crisis con Ecuador, de esta guerra arancelaria. Vamos a tener varios invitados, vamos a hablar del tema comercial y en segundos tenemos varios invitados para poder conversar sobre lo que está pasando justamente con Ecuador. Estaremos hablando del juicio de Esteban Moreno Jaramillo, este joven que fue asesinado en la madrugada de octubre. Vamos a hablar con el abogado de las víctimas, además porque se anuncia un posible preacuerdo para uno de los investigados en este caso. Y finalmente, como lo decía Daliana, el tema también es Bad Bunny allí en Medellín, 3 fechas y mucho la lupa sobre lo que está pasando con la inflación justamente de los precios allí en Medellín. Alejandra, vuelvo con usted en su ciudad, Bad Bunny, 3 días, no sé si vaya a viajar a este concierto. No, señor, yo me voy a quedar aquí acompañándolo a usted a trabajar e informando a los televidentes. Un abrazo, Paula. Chao. Pablo, 3:29 minutos, hasta aquí las noticias. A ustedes gracias por su sintonía y a las 7 de la noche estaremos con una nueva edición informativa, pero pueden conectarse con los hechos del día a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol con Pablo Arango en nuestras plataformas digitales. Sí, señora, y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.